cuando yo vi el terrorismo que se planifica en Miami contra Cuba, cuando yo vi personas con las cuales usted tiene relaciones, que han estado vinculados a actos terroristas contra Cuba, contra la población civil cubana, que han preparado atentados, que han introducido enfermedades como el dengue hemorrágico en Cuba y hoy en día son pacifistas, ahí donde yo me di cuenta que realmente en Miami era el lugar equivocado de la extrema derecha. Y esas personas son quienes hoy en día los padrinos. 30 segundos. Que si en Miami hubiese una persona con un 5% de alma de terrorista, el mundo con las acusaciones falsas que vierte sobre ellos no estuviese vivo, lo hubiesen eliminado. Y el hecho de que el mundo esté vivo en Miami significa que aquí no hay terrorismo. ¿Usted quién lo financia? ¿Cómo usted puede alquilar los diferentes buses, llevar a la gente a la playa, darle comida a las viudas, ayudar a los niños? Usted tiene 3.000 miembros. Eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hace? Sí, ¿De dónde sale? de varias fuentes. Una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana. El resto, cubanos independientes que viven acá en los Estados Unidos, que viven en Puerto Rico y que viven en Europa. Y unos que otros extranjeros generosos que también ayudan económicamente a la causa. Y con eso muevo personas, ayudo, doy de comer en una nación donde hay tanta hambre. Pero personalmente vivo de lo que me envían mis dos hermanos que viven en los Estados Unidos. Vamos a la Fundación Nacional Cubano-Americana. Frase clave: el gobierno cubano lo va a acusar de ser espía, de ser agente extranjero y de que el que paga manda. Por eso entonces usted se rige de los designios de los americanos. ¿Usted qué contesta eso? Simplemente que para mí son buenos cubanos, generosos cubanos que quieren ayudar al pueblo cubano a alcanzar su libertad, a democratizar la isla. En primer lugar, la Fundación Nacional Cubano-Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envía el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir de verdad la prisión completa por 30, 40 o 50 años, porque eso se llama delito de mercenarismo. Pero que un Estado envíe dinero a través de una organización como la Fundación Nacional Cubano-Americana y esta se la hace llegar a ustedes, el dinero no es de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Tú mencionabas el ejemplo de Carlos Prío. Carlos Prío se sacó el dinero de su bolsillo. Jorge Masanto no se saca un centavo de su bolsillo. Pepe Hernández no se saca un centavo de su bolsillo. Entre estados, o sea, entre estados es aceptable, pero déjame terminar la respuesta. No, pero es que ya me la Ningún diste. director de la Fundación Cubano-Americana pone su dinero. El dinero que le envían a ustedes no es es el que reciben. no es lo que estamos es el que discutiendo, reciben Edmundo, del gobierno que de le Estados conteste, Unidos. que Es le del gobierno de Estados Unidos. Tú decías que aquí no había terroristas. Santiago Álvarez Magriñá, que apadrina tu organización, es un tú puedes demostrar, no sé si apadrina, no, muestra dime, simpatía. Señores, nos La estamos Fundación yendo, Nacional señores, nos Cubano-Americana, estamos la Fundación Nacional Cubano-Americana, Pepe Hernández, un terrorista confeso. Sí, Pepe Hernández sería un niño que estaba un terrorista confeso. Edmundo, yo sé que tú eres un fiel creyente de la ideología castrista. Entonces yo te pregunto a personas... El castrismo no es una ideología. Bien. No, Luis Posada Carriles es un asesino, es un terrorista. Tú te atreverías, tú tendrías el valor personal de decir, sí, Luis Clemente, Faustino, Posada, Carriles y Orlando Bosch son dos terroristas asesinos que además han estado protegidos por organizaciones políticas. ¿Tú lo haces? Si tú me demuestras que los dos son terroristas, te digo que son asesinos. ¿Qué crees tú que pasó en Barbados? Okay. Es un crimen. Ellos lo niegan. La Fundación Nacional Cubano-Americana ha estado detrás de proyectos de actos hostiles terroristas contra Cuba, financiados, incluso llegó a pagar una página en el Herald cuando estaban explotando las bombas en La Habana y cuando murió Fabio Di Chelvo para decir que era una conspiración de los militares. ¿Cómo tú te puedes relacionar con una organización que ha tenido un prontuario terrorista reconocido incluso por ellos mismos? Mira, vuelvo y te repito, ellos no hacen en la actualidad terrorismo. José Daniel Gana, hay que irse para la sierra porque José Daniel depende del gobierno de Estados Unidos. José Daniel es un empleado del gobierno americano.